Buenos días a todos, muchas gracias a todos por estar aquí en la segunda mesa del tema independencia y economía, donde lo que hemos querido es reflexionar históricamente sobre las consecuencias de la independencia en la economía, cómo la independencia influye en el desarrollo económico posterior. La mesa anterior tuvimos tres excelentes exposiciones sobre cuestiones muy puntuales acerca de la independencia, es decir, sobre el problema que la independencia trae en el sentido del abastecimiento de alimentos, los problemas para la financiación del ejército realista y la financiación del ejército patriota, ¿no? En las tres exposiciones hemos tenido contribuciones muy importantes. Les rogaría a todos, por favor, que apaguen sus micros. ¿Ya? Y entonces la mesa que tenemos ahora, vamos a tratar de ver las cosas más en una perspectiva de largo plazo o de manera más amplia. ¿De acuerdo? Entonces, la primera de las exposiciones va a estar a cargo del profesor Augusto Ruiz Ceballos de la Universidad Federico Villarreal, que nos va a tratar el tema de la estatura y el nivel de vida de la población peruana durante la República. Y luego tendremos la exposición del profesor Carlos Contreras, ¿no?, de la Pontificia Universidad Católica, sobre la transición de la economía colonial a una economía independiente y la necesidad de un equilibrio que antes no existió, ¿no? Bueno, entonces dejamos con la palabra al profesor. Perdón, disculpen, no logro. A ver, voy a volver a ingresar porque no, he perdido. ¿Me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos perfectamente, Augusto. Ya, no logro ver la. ¿Me esperan, por favor, un segundito? Aquí estamos. Ha surgido una pequeña dificultad, me van a disculpar. Un segundito. Ahora sí, ya estoy. Muy bien. Creo que me pueden ver, ¿no es cierto? Sí, Ya. te vemos perfecto. Buenos días, compañeros. Buenos días, público en general. Voy a compartir un PPT. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, se ve perfectamente. Qué bueno. Ya. Si le doy F5 para agrandar, ¿se ve mejor? Muy bien. Bien. No sé cómo hacer para retirar. Aquí está. Ya. Espero me puedan disculpar el ruido que hay afuera de mi casa. Hay un ruido porque hay unos trabajos que están haciendo, pero bueno, ahí veremos cómo resulta. Como está anunciado, mi trabajo es sobre la estatura. No es exactamente un trabajo vinculado con la independencia, pero sí con la república. Es una lectura de estos 200 años en materia de nivel de vida. Lo que me preocupa a mí, lo que me ha venido preocupando como historiador económico, es el nivel de vida de las poblaciones. Y como muchos historiadores he tenido diversas entradas a este tema. Debo decir que esta es una entrada pretendidamente novedosa, aunque ya antigua, pero novedosa en el contexto peruano, o para historiadores peruanos, porque ya había otros peruanistas que sí lo han hecho. La estatura sería un indicador del nivel de vida de las personas.
de las poblaciones, de los países en general. Eh, Esto ya venía siendo conocido desde principios del siglo XX. La biología, la medicina, disciplinas afines habían desarrollado paulatinamente un marco teórico, por decirlo así, que deriva en el concepto de nutrición neta. La nutrición neta de una persona es el resultado de su alimentación en la etapa de crecimiento, del esfuerzo físico que ha realizado. Si este ha sido mucho, las personas tienden a crecer menos, y de las atenciones en salud durante esa misma edad de crecimiento. Pero eso lo sabían los médicos, los biólogos y tantos científicos duros, pero la historia no lo había tomado en cuenta, hasta que a fines de los 60, dos historiadores muy renombrados, uno Lerroy Ladurie, francés, y el otro es Robert Fogel, decidieron usar este indicador para tomar el pulso a la evolución de las sociedades en materia de nivel de vida. Entonces, a partir de ahí se desarrolla un gran impulso de los estudios de estatura en Europa y Norteamérica. Millares de estudios realmente sobre estatura, y hay miles de debates, inclusive el mismo Fogel ha recibido después críticas, porque siempre hay pues la posibilidad de que la muestra o el universo que uno tome no sea debidamente representativo. Pero en fin, ellos son los iniciadores, y tras de ellos hay una larga fila de investigadores, historiadores económicos que en todo el mundo vienen haciendo este trabajo, sobre todo porque las autoridades del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, de los gobiernos, etcétera, le empiezan a poner más interés a este indicador, que es un indicador diferente al que se usa normalmente, que es el PBI, Producto Bruto Interno General, o el PBI per cápita, o el nivel de consumo, como se usa ahora, para medir la pobreza, ¿no? Entonces, la estatura ofrece una ventaja porque nos permite ver la pobreza, o nos permite ver la riqueza, o en suma el nivel de vida en el cuerpo, o sea, ver cómo se ha manifestado ahí, ¿no? Entonces, vamos a ir cambiando. En el Perú, como les decía, los historiadores y los economistas se interesaron por la historia del nivel de vida a través del PBI general per cápita, el ingreso monetario, etc. Los historiadores que empezaron a investigar aquí en el Perú, pero no peruanos, son Linda Twerkel y Kerstin Mansell. Un artículo publicado en la revista de la Universidad Católica. Posteriormente yo he tratado de hacer una continuación a partir de donde ellos han terminado. Ellos hacen un estudio sobre la estatura entre 1821 y 1879. Ahí hay un error. O sea, la guerra con Chile. Mi estudio pretende continuar esto desde después de la guerra con Chile hasta principios del siglo XX, hasta la actualidad, porque hablo de las personas que actualmente están vivas, que tienen entre 30 y 29 años, ¿no? Los que nacieron en la década de los 90 del siglo pasado. De modo que esta ponencia se basa en esos dos estudios, en el estudio de Linda Twerder y Kerlin Mansell, y en el mío propio. Debo indicar algunas cuestiones previas que son, digamos que la estatura final se alcanza en promedio de 18 años. O sea, uno deja de crecer en promedio a los 18 años y empieza a decrecer a partir de los 50 años. Esto es importante porque las muestras que solemos tomar los que hacemos estos estudios abarcan solamente a esa edad, ¿no? Las personas mayores entre 18 y 50 años.
Por ello, la estatura promedio de hombres y mujeres de un país, de un grupo étnico, una región, etcétera, estaría reflejando el nivel de vida de un periodo generacional y del momento histórico en que estas personas pasaron su primera infancia y adolescencia. O sea, los nacidos en 1900 están, así los midamos en 1940, etcétera, estarían contándonos cómo fue el nivel de vida entre 1900 y 1918 o 1920, ¿ya? Ese es un poco si nosotros queremos saber para más adelante, tenemos que ver a los nacidos en 1920, 1930 y así, ¿no? Bueno, las preguntas que están implícitas en los trabajos de los colegas americanos y en el mío es esta, ¿no? ¿Crecimos los peruanos en promedio? ¿Decrecimos en algunos momentos? ¿Quiénes crecieron y quiénes no crecieron? ¿No? Entonces, esto nos remite al tema de las fluctuaciones de la estatura por localidades, regiones, clases sociales, género, grupos étnico-raciales, etcétera. Y la otra pregunta es, ¿qué relación tuvieron esas fluctuaciones con las coyunturas y o modelos económicos? Em, para 1820, 1980, Tuerdel y Mansell proponen que las estaturas de las clases bajas y clases medias se estancaron a través de todo ese largo periodo. Em, las estaturas decrecieron dramáticamente en la década de 1840 y mejoraron un poco después, aunque levemente. Permanecieron debajo del nivel de las décadas de 1920 y 30, o sea, fue una época mucho más dura, a partir de los 40, en que curiosamente se va iniciando el periodo del Guano. Una explicación posible para este patrón, aseguran ellos, es el colapso de la Confederación Perú-Boliviana en el 1839, que se caracterizó por un desorden político y la guerra. Solo a mediados de la década del 40 el país consiguió algún grado de estabilidad. Pero la presencia de este recurso de tanto valor como el guano no tuvo efectos positivos en el nivel de vida, ni siquiera en Lima, donde se concentró la mayoría de beneficios de las exportaciones del guano. En ese periodo hubo un incremento, espera, no veo, un incremento de mil, de 162 centímetros bajaron un decrecimiento. Me está tapando algo ahí. Un decrecimiento que significa que de una talla de 162 centímetros, 1,62 m, pasaran a 1,61,4 m. O sea, una pérdida de 1 centímetro, que sí es importante, ¿no? No es poca cosa perder 1 centímetro. Solamente los blancos y los blancos vinculados a los negocios, directa o indirectamente, del guano, se beneficiaron, porque pasaron de 1,63,2 m a 1,67,4 m. O sea, sí fue un crecimiento significativo para ellos, después de las penurias de la posindependencia. Bueno, debo indicar que los estudios de Twirdell y Mansell se basan en los prisioneros de las cárceles de Lima. Los prisioneros de la cárcel de Lima tenían población de casi, bueno, de muchas regiones del país y de muchas razas. Están afros, están blancos, están indígenas. eh, el universo sí no es muy grande, llega a 1.200, 1.300 personas. En fin, es un estudio aproximativo. Eh, en, en lo que, en lo que yo realizo,
sí tengo la mayor fortuna en cuanto a fuentes, aunque tampoco ha sido muy fácil, ¿no? Em, para los tiempos recientes, a partir de los años 60 hasta la actualidad, cuento con una fuente invalorable, que es las encuestas nacionales de hogares que realiza el SENAN, que pertenece al Instituto Nacional de Salud y a su vez al Ministerio de Salud. Estas encuestas toman en cuenta muchas cosas y de paso la estatura, pero no la habían cuantificado, no habían hecho un estudio histórico, no se habían dado cuenta del valor historiográfico que tiene esto, ¿no? De modo que yo dispuse de ellas, agradezco también porque me facilitaron su base de datos y algunos consejos de orden técnico. Bueno, esta es una gran fuente, ¿no? Otra fuente que he utilizado para ese mismo periodo de 1960 a la actualidad son las fuentes del ejército, sobre reclutas del ejército, pero a diferencia de la del Senan, estas no han sido hechas con un criterio profesional, sino han sido hechas muy, digamos, de manera muy simple, ¿no? Donde las categorías están confundidas, por ejemplo, a veces hablan de población negra, pero también de población oscura, población eh, africana, población, en fin, muchas categorías para quizás referirse a un solo grupo. Bueno, eh, para más atrás he tenido que recurrir a otras fuentes que sí han sido construidas por mí a través de mis ayudantes. Son los libros de autopsia, perdón, las matrículas, los certificados de autopsia que hay en el Archivo General de la Nación desde 1920, que remiten a nacidos en 1890, por lo menos, ¿no? Y algunas otras fuentes más. Esto es una fuente interesante porque también se encuentran allí personas que fallecieron y fueron talladas, fueron medidas por los médicos que realizaban la autopsia. Y además, personas de diversas provincias, de diversos distritos, a veces con la condición social, en fin, da mucho dato. Otra fuente importante para ese periodo es los libros de em, certificados de eh, eh, prenupciales, o sea, los certificados que exigía y realizaba la propia municipalidad para las parejas que quisieran contraer nupcias. Entonces allí, entre otras cosas, figura el dato de la estatura y de igual manera están también los datos de nacimiento, raza y procedencia de qué ciudad o provincia o poblado provienen, ¿no? Bueno, en fin, en base a todas estas fuentes, lo que he podido ver que entre 1800, desde ese periodo, los he agrupado en grupos de 5 años, del 85 al 99, hasta el siglo XXI, hasta nuestros tiempos, la estatura promedio de los peruanos aumentó en varones en 1 centímetro con 7, ¿no? Mientras que la de las mujeres se incrementó en 1,6. Sea como que se tome como referencia el año 80, donde tengo menos fuentes, o los principios del siglo, ya 1900, se concluirá que hemos experimentado un crecimiento poco significativo. El siglo XX ha sido de avances y retrocesos sistemáticos reiterativos, al menos hasta los años 60. Inclusive hay periodos en que retrocedemos por lo menos 1 centímetro en la estatura, ¿no? Pero la comparación con Colombia nos hace más conscientes de esta realidad de nuestro decrecimiento, de nuestro estancamiento
para llamarlo más exactamente, ¿no? En Colombia, si me permiten un cuadro, vamos a ir hasta atrás, no sé si... En Colombia, lamentablemente no se puede ver bien aquí, no sé si ustedes lo ven, espero que sí, ¿no? Pero en Colombia sí se ha realizado una experiencia exitosa de crecimiento. Por ejemplo, en 1910, estamos comparando en función de los datos colombianos, ¿ya? En 1910, los colombianos hombres tenían 1,63 y los peruanos hombres tenían 1,62. Hacia finales del siglo, en 1980-84, los colombianos tenían 1,70,6 y los peruanos tenían 1,64,6, ¿no? O sea, los habían superado, al principio solamente nos superaban por 1 centímetro y luego nos superan pues por 4 centímetros. En general, el crecimiento de los colombianos ha sido en todo ese periodo de 7 centímetros, mientras que, como sigo diciendo, el crecimiento de los peruanos ha sido solamente de 1 centímetro y algo más, ¿no? Esta comparación, digamos que podría hacerse con varios países, inclusive con España. España no era un país de gente muy alta, eran gente bajita, casi como los peruanos. Estaban por ahí nomás, nos llevaban poquito más que, un poco menos que los colombianos, incluso los colombianos eran por milímetros más altos que los españoles. Pero los españoles siguieron con esa estatura, avanzando de a pocos en la década de 1910, 1920, y entran a un franco de crecimiento con la guerra civil, ¿no? La guerra civil, en fin, significó, y la posguerra civil, un hambre en España, con la dictadura de Franco, pero del cual se levantan a partir de los años 60 y de una manera también exitosa, con los gobiernos ya de la democracia, del Partido Socialista sobre todo. España ya crece significativamente, ¿no? Em, Siguiendo con lo que hablaba del crecimiento peruano, eso es en términos generales. Debo decir que hasta los años 1950, a pesar de la inexistencia o ineficiencia de políticas de salud y educación, como ha habido en España, como ha habido en todos los países donde las poblaciones han crecido, em, la masa campesina, que era la mayoría de la población peruana hasta esa década, la década del 50, 60, todavía sigue siendo la mayoría, pero con más claridad hasta la década del 50. Y a pesar de las crisis económicas y a pesar digamos, mala cobertura que tiene siempre un modelo exportador como el que ha dominado aquí, esa población, la población campesina, pudo desarrollar una economía de subsistencia que le permitió conservar la talla y no experimentar retrocesos catastróficos. La economía campesina permitió esos resultados hasta cierto momento, porque cuando se desató la explosión demográfica en los años 50, la presión por los recursos condujo a buscar otras soluciones. Una fue la revuelta campesina y otra fue la migración a las ciudades. Debo reconocer que esta idea de la fuerza de la economía campesina la he tomado de Carlos Contreras. Carlos Contreras ya en varias oportunidades ha hablado de este tema. Y recuerdo también en una de las críticas que realizaba a otros historiadores que ofrecen estas visiones panorámicas, muy útiles, por cierto, ¿no? Él mencionaba este hecho, ¿no?
la fuerza de la economía campesina que no siempre se puede medir, y este es un desafío, creo, hacia futuro para los historiadores, ¿no? Prestar un poco más de interés en tratar de representar eso, pero yo creo que esta idea de la talla que estamos viendo, de alguna manera refuerza esa idea de Contreras, ¿no? De la fuerza de la economía campesina. Ahora, esta idea eh, la podemos ver también para otros escenarios. En otro ensayo, si me permiten la digresión, he tratado de argumentar que la inexistencia de una revolución aquí en el Perú, mientras ocurría otra en México, en esos años, que van del 10 a los 30, a los años 30, 40, eh, se debe en gran medida a la economía campesina, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque cuando se desataba la crisis económica, cuando los capitales extranjeros se retiraban, la gente salía de las haciendas azucareras o de los campos mineros y se iba a su comunidad, a la subsistencia, ¿no? Entonces, eso, la economía campesina es un espacio muy interesante para explicaciones históricas de diversa índole. Eh, la vida urbana obviamente es más favorable para el crecimiento, para el nivel de vida, de ahí el fenómeno de la migración, obviamente. El crecimiento de la estatura que se registra a partir de los años 60 se explica, en primer lugar, por la mínima, aunque mínima, pero atención en salud y la cobertura educativa a que estuvieron expuestos los hijos de los migrantes campesinos a las ciudades, ¿no? Ya hemos dicho, voy a recordar nuevamente, que la estatura ocurre entre el nacimiento y los 18 años en promedio, y es resultado de la ingesta de nutrientes, la nutrición que se realiza en la primera infancia, en la adolescencia también, y es resultado, asimismo, de el menor esfuerzo físico que realizan estos niños y jóvenes. Y finalmente es resultado también de la atención en salud o de un ambiente más sano, ¿no? Eh, Eso explica, por ejemplo, por qué los holandeses, los alemanes son más altos que los estadounidenses, ¿no? Los estadounidenses tenían el liderato de la estatura a nivel mundial hasta la década de 1950. Pero después, Perdón, Augusto, tienes cinco sí, minutos, ¿eh? ya, voy a acelerar. Pero después pierden el paso ante los holandeses por el tema de el estado de bienestar que da mucha salud. Bien, en el caso del contexto peruano que ocurre a partir de los años 60, la migración demanda salud y educación. La educación aleja a los niños del trabajo y les brinda una posibilidad mayor de crecimiento, pero no tanto como la que hubiera resultado si la ingesta de nutrientes hubiera sido también igual de importante, ¿no? Entonces nosotros pensamos que si crecen en 2 centímetros, la mayoría de peruanos es básicamente por la educación que libera del trabajo y por cierta atención en salud que empieza a haber, ¿no? Eso ya es una experiencia que se empieza a ver desde el principio del siglo XX. Hay ciudades que, digamos, más pobladas son más altos. Departamentos con ciudades más pobladas implican mayor nivel de estatura. Esto es lo que hemos podido ver en nuestras estadísticas. En la primera mitad, Arequipa, Lambayeque, Loreto, Lima, Ica, algunas ciudades de Puno y el Callao,
posteriormente Juliaca, etcétera, son ciudades, son departamentos y ciudades que exhiben los más altos niveles de estatura. Departamentos con tallas más bajas son, por ejemplo, los que tienen ciudades poco numerosas, que parecen más bien poblados, como Cajamarca, Ayacucho, Pasco, Apurímac y muchos más, ¿no? Para observar un poco de cerca esta correlación, vamos a ver a continuación los casos de Junín y Cajamarca, como casos opuestos, ¿no? Por ejemplo, si comparamos el periodo de 1955-59 con el de 1988-92, en este último donde nacieron personas que ahora tienen entre 24 y 30 años, vemos que, por ejemplo, los hombres en Cajamarca tienen 1,61 m y los de Junín también tienen en cambio 1,58 m. En el año 88, 92, los hombres en promedio alcanzaron una estatura de 1,64 m en Cajamarca, mientras en Junín 1,62 m, aunque aquí creo que equivoqué la, la ubicación. No, está bien. Entonces, vemos que los de Junín se mantenieron un poquito más bajos, mientras que los de Cajamarca crecieron más o menos de acuerdo al promedio actual del Perú, que es 1,64, ¿no? Hay a partir de los 60 un crecimiento lento, que también se explica, vuelvo a decir, por la migración, porque la gente migra a las ciudades. La reforma agraria ayuda mucho, ¿por qué? Porque alivia el campo, ¿no? Redistribuye un poco más la tierra, sobre todo entre las mujeres, y la migración, por supuesto, alivia más, porque ya no hay mucha presión por los recursos. En conjunto, la población peruana, por ejemplo, nacida en el 60-61, en hombres tenía 1,62 m y en los nacidos en el 90-94 tienen 1,64 m. Las mujeres tenían 1,51 m y ahora tienen 1,53.1 m. La diferencia sigue siendo insignificante, ¿no? Es 1,6 para hombres y 2 para mujeres. Este es un dato interesante. Las mujeres en promedio han crecido un poquito más que los hombres, ¿no? Un poquito, digamos, pero para los que estaban retrasadas, ¿no? También por participar duramente en el trabajo, en el campo, etcétera, ¿no? Ahora las mujeres empiezan a emparejarse con los hombres, pero todavía la distancia sigue siendo alta. Este tema del dimorfismo sexual en estatura es un poco peleagudo, porque sin negar el papel de la biología, se explicaría básicamente por factores de índole cultural relacionados con la discriminación de género, sobre todo en la distribución de nutrientes, discriminación que hay en todos los hogares del Perú, ¿no? En los años del siglo XX la distancia tiende a decrecer un poco. Eh, eh, Creo que no va a haber tiempo para explicar lo de clase y raza, pero sí quiero decir que Te podemos dar un minuto extra, Augusto, sí, pero sí, para que cierres lo de clase y raza bien, porque creo que ya, es importante, pero sí sí, con alguna agilidad. correcto. Entonces, miren, hay una, hay una suerte de, ¿no? Digamos, hay mayor beneficio, obviamente, para las clases altas, blancas, en general. Hay dos tipos de blancos, como sabemos, ¿no? Hay blancos de la élite, que son, digamos, casi europeos, y hay blancos sociales, hay blancos en Cajamarca, en Arequipa, en Ancash, en casi todos los departamentos del país, repartidos con menos porcentaje, con diverso porcentaje, quiero decir. Pero en todos los lugares los sectores altos tienen
mayores estaturas. Sin embargo, hay diferencia entre los blancos de Lima, no me refiero a los blancos de la élite, los blancos de Arequipa ciudad y los blancos de Arequipa campo, los blancos de Arequipa o los blancos de Cajamarca, siempre son muy bajos, ¿no? Obviamente todos estos blancos son más altos que los indígenas, que a veces llegan a 1,58 m. Y sin embargo, todos han crecido, aunque sea mínimamente, en estos últimos 100 años. Mínimamente han crecido, y lo que sí llama la atención es que los blancos en general son los que menos han crecido. Eh, También otro grupo que incluso ha decrecido es el grupo de los afroperuanos. Las razones no las tengo claras, pero quizás también aquí se deba un poco al mestizaje. ¿Por qué? Porque a pesar de que el factor contextual es determinante, siempre juega como elemento de base la herencia, ¿no? Entonces, cuando los afros se emparejan con indígenas, obviamente hay una base genética, un potencial genético un poco menor que el potencial genético de parejas puramente afros, ¿no? Augusto, ¿vamos terminando? Sí, vamos terminando diciendo que la estatura de las clases altas sí se disparó enormemente, ¿no? Enormemente. Tan es así que ahora el único lugar donde pues, digamos, se registran tallas europeas es en el sector de la clase alta, ¿no? En fin, para redondear, quiero decir que hay una tendencia al estancamiento si uno compara con países como Colombia, Chile, Argentina o Brasil. Tenemos que no hemos crecido mucho ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Esto está hablando también de los modelos económicos que hemos seguido, no nos han ayudado mucho. Que lo poco que hemos crecido no se debe directamente a una iniciativa de política, de salud, de educación, sino sobre todo a la espontánea migración que hubo del campo a la ciudad, y ante la cual obviamente tenían que responder los gobiernos, ¿no? En fin, eso es lo que quería presentarles panorámicamente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Augusto. Es una interesante exposición sobre un tema novedoso y que nos abre las perspectivas para hacer un balance sobre cómo ha sido estos 200 años, ¿no es cierto?, de república, ¿no? Cuáles han sido, para medir las consecuencias en términos sociales y en términos de desarrollo económico, ¿no? Y el tema de la talla es un tema novedoso y que siempre causa controversia entre los historiadores económicos, ¿ya? Y que es muy interesante. Es muy interesante además las fuentes que tú has usado porque son muy diversas y ya comentaremos más adelante sobre ello. Pero yo quería adelantarte, no para que respondas ahora, sino para que las tengas en cuenta después de la exposición de Carlos, las preguntas que nos han ido llegando, ¿ya? Rosa Oliva pregunta, no es para responder ahora, es para que tomes nota. Rosa Oliva pregunta, ¿qué tipos de alimentos influyen más sobre el crecimiento? O yo lo añadiría así, ¿no? O sea, si has hecho en tu análisis de tallas, la relación entre talla y consumo de determinados alimentos, como se ha hecho para el caso de Chile o de Colombia, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Luego vienen dos preguntas de Cristina Maceo. Una primera pregunta es, ¿qué tanto influye el estado de bienestar en el incremento de la talla, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú estás insinuando al principio, la relación entre talla y, ¿no?, y modelos económicos. Y otra pregunta que hace Cristina Macedo es, ¿cómo influye la geografía y el clima sobre la talla? Y tal vez, no, claro, eso sería, digamos, la contrapropuesta a lo que estás diciendo, ¿no? Y en ese mismo sentido, en el sentido de cuestionar un poco la idea de talla y desarrollo económico,
No, Matilde Campuzano te hace una pregunta que me parece muy buena. O sea, en una misma familia hay gente con tallas diferentes. ¿Cómo se explicaría, no, ese Ujú. proceso? Y finalmente, y luego tendremos tiempo para más preguntas, Miguel Esteban te pregunta, ¿tendrá un dato de cuál es la talla promedio del peruano hoy en día? ¿Ya? Entonces yo te dejo con esas preguntas para que tú las vayas pensando y anotando. Y ¿no? Y te vuelvo a agradecer por la presentación. Yo quería que, que tu propuesta estuviera en esta mesa, porque yo pensaba que la segunda parte de esta mesa tiene que ser sobre reflexiones de largo plazo y esto encaja perfectamente en este aspecto. Gracias. Entonces, yo, si nos ayudas, Camila, le cedería el host a Carlos Contreras para que justamente Carlos Contreras nos dé la visión de cómo es que la independencia, ¿no es cierto?, influyó en el desarrollo de los primeros años de la República, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista de proyectos de desarrollo, de las cuestiones fiscales, etc. Entonces, Carlos, yo te dejo con el micro, ¿no? Y la pantalla. Gracias, gracias Martín. Por cierto, he visto que está Carlos Morales, creo ya, entre nosotros, pero supongo que lo has puesto al final entonces a él, ¿no? No, no se te escucha, Martín. Sí, estamos a la espera de la comunicación de Carlos Morales a través del chat conmigo, si es que es... Ahí está saludando, ¿ah? Okay. Bueno, entonces, siendo 11:48, trataré de no pasarme de los 20, 25 minutos que nos has dado. Eh, voy a compartir pantalla, entonces no sé si me han dado la función de hospedador y puedo compartir pantalla, a ver, creo que sí, para llamar el PowerPoint, que un pequeño PPT para que me ayude en la presentación. Entonces, este es el título, ¿no? La transición de una economía colonial a una economía nacional, o el reto de conseguir equilibrios que antes no fueron necesarios. Y he puesto la imagen de uno de los elementos que hubo en esa transición de una economía colonial a una nacional, como fue el intento de San Martín de crear una moneda de papel, que es la que tenemos ahí en la fotografía, ¿no? Un intento que fracasó ciertamente. Bueno, la idea de este trabajo es justamente estudiar las adecuaciones que hubo que hacer en la organización económica del país en la transición del régimen colonial al régimen republicano. Parece de perogrullo decir que una economía nacional debe ser diferente a una economía colonial, pero creo que no siempre tenemos clara cuál es esa diferencia entre una economía colonial y una nacional. Incluso escuchamos, por ejemplo, que se dice, seguimos siendo una economía colonial o somos una economía neocolonial. Entonces, ¿qué significa ello, no? Para algunos, por ejemplo, una economía colonial sería una economía que exporta materias primas. Entonces, las economías primario exportadoras tendrían algo así como una raigambre o una organización de tipo colonial. Esa es una hipótesis, una posibilidad, pero no es la que yo voy a manejar. A ver, quiero avanzar, pero no me permite avanzar. Creo que voy a tener que dejar de compartir y volver a llamar mi PPT. A ver. Se ve. Ya, ahora. Entonces, el orden de la presentación es primero voy a reflexionar en voz alta sobre cuáles serían estas diferencias entre una economía colonial y una nacional. Lo que un poco acabo de empezar a hacer, ¿no? Voy a retomar eso. Luego me voy a referir a otra diferencia que creo que es muy importante, que es lo que podríamos llamar la estructura social o la balanza social, que también es diferente de una economía colonial a una nacional. Luego les comentaré
las adecuaciones que tuvo que hacer el Perú para insertarse en una organización económica nacional y qué consecuencias tuvo esas adecuaciones, tanto en el plano de las balanzas económicas como en el de la balanza o estructura social. Y luego voy a cerrar pues, con un comentario a modo de reflexión final. Entonces, respecto de lo primero, la distinción que quiero hacer entre economía colonial y economía nacional no va tanto por el lado que ya he mencionado antes, de que las economías coloniales serían las economías que exportan materias primas y las economías nacionales las que exportan bienes manufacturados. Aunque esto es una posibilidad, ya les digo, de hacer esa conceptualización, no se ajusta tanto a lo que ha ocurrido en la historia, ¿no? Porque vemos hoy día que hay muchas economías nacionales que exportan materias primas. Los Estados Unidos era un país, por ejemplo, que exportaba materias primas hasta bien avanzado el siglo XIX. Exportaba sobre todo algodón, tabaco, y no consideramos que sea una economía colonial, digamos. Entonces, a mí me parece discutible esto de pensar que las economías primarios exportadores serían coloniales y las que exportan manufacturas serían nacionales. Creo que, aunque sirve para el debate político, para cuestionar la economía primario exportadora, no debe ir por ahí la distinción, sino que la distinción creo tendría más bien que ver con la que existe entre una economía parcial o que es parte de un conjunto mayor y una economía soberana. Cuando uno es parte de un conjunto mayor, llamémosle de un país, una república o un imperio, no necesita mantener el equilibrio en una serie de cuentas o balanzas que una economía autónoma, soberana o nacional sí tiene que mantener. Son tres las balanzas que una economía nacional debe mantener en equilibrio. A saber, la balanza comercial, la balanza de pagos y la balanza fiscal. La balanza comercial se refiere a los productos que la economía exporta versus los productos que la economía importa. O sea, que trae de fuera. Lo que vende afuera y lo que trae de fuera. Como sabemos, la balanza comercial en el largo plazo debe mantenerse en equilibrio. Si en el largo plazo está desequilibrada, ese desequilibrio va a tener que ser compensado de alguna manera. Por ejemplo, en la época de la moneda metálica, cuando una economía tenía desequilibrio en su balanza comercial, entonces la masa monetaria era la que tenía que compensar ese desequilibrio. Entonces, si la economía estaba en déficit en su balanza comercial, se desmonetizaba, porque para compensar el desequilibrio había que retirar masa monetaria de la economía y en el largo plazo la economía se iba quedando desmonetizada, sin moneda. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en el Perú de la posindependencia. Como teníamos desequilibrio en la balanza comercial, como vamos a pasar les voy a mostrar unas gráficas, entonces ese desequilibrio tenía que ser compensado retirando masa monetaria, con lo cual teníamos la paradoja del país minero que produce plata y que no tiene monedas de plata. La paradoja del cuchillo de palo en casa de herrero, ¿no? Y que nos llevó al artificio de la moneda feble, con la idea de tener una moneda que sirva para las transacciones internas y que los comerciantes extranjeros no querían llevársela como pago por las importaciones, precisamente porque era una moneda que no tenía la ley de las monedas internacionales. Era una moneda casera, simplemente, ¿no? Que no servía como divisa. Bueno, eso entonces respecto a la balanza comercial. La otra balanza que hay que mantener en equilibrio es la balanza de pagos, que es un concepto más amplio que la balanza comercial. En fin, quienes sean economistas conocen esto muy bien,
pero en la balanza de pagos incluye todo el dinero que de una economía sale hacia afuera versus el dinero que de afuera viene hacia adentro. Incluye, por supuesto, los pagos correspondientes a la balanza comercial, pero también incluye lo que sería flujos de capitales. Por ejemplo, un país recibe préstamos del exterior o puede recibir préstamos del exterior. Recibe inversiones que vienen del exterior, la inversión extranjera. A su vez, un país tiene que pagar deudas sacando dinero hacia el exterior. O los inversionistas que invirtieron ayer quieren llevarse sus ganancias mañana. Entonces ahí habrá un flujo de dinero hacia afuera. O sea, hay dinero que viene de afuera hacia adentro y dinero de adentro hacia afuera. Esta es la balanza de pagos, que en el largo plazo también debe estar en equilibrio. Si no, vamos a tener un problema con el tipo de cambio. Y finalmente, la otra balanza que debemos tener en equilibrio cuando estamos hablando de una economía soberana o nacional es la balanza fiscal, que quizás es la más sencilla de comprender. Un gobierno no debe gastar más de lo que recauda como ingresos. Es decir, debe haber un equilibrio entre ingreso y egreso fiscal. En una economía colonial, estas balanzas no tienen por qué estar equilibradas y de hecho normalmente están desequilibradas incluso permanentemente, en el largo plazo. Por ejemplo, los territorios de frontera o las ciudades administrativas que sirven de sede administrativa suelen tener una balanza fiscal muy deficitaria. En un territorio de frontera hay mucho gasto fiscal porque hay que mantener guarniciones, cuarteles, defensa militar, pero ahí casi no se recauda impuestos. Es decir, las provincias militares fronterizas suelen tener una balanza fiscal deficitaria y también las plazas administrativas, porque ahí hay mucho gasto en burocracia y no necesariamente se recauda más ingresos. Entonces, la plaza administrativa puede estar en una situación de desequilibrio fiscal. En cambio, las regiones mineras, por ejemplo, que son regiones de producción más que de consumo, suelen tener la situación inversa. Si uno revisa las cuentas de las cajas reales en vísperas de la independencia, va a encontrar que en regiones mineras se recauda mucho y se gasta poco. O sea, el Estado recauda muchos ingresos, por ejemplo, en la caja de Pasco, que paga la minería, o en las cajas del Alto Perú se recaudaban muchos ingresos por impuestos que pagaba la minería y no se gastaba tanto. Y ese excedente fiscal se trasladaba a las regiones fronterizas y administrativas para compensar el déficit que éstas tenían. En otras palabras, había una transferencia de unas regiones a otras para compensar los desequilibrios. Esto es lo que ocurre cuando uno es una economía parcial, o sea, cuando uno es parte de un conjunto mayor. Puede tener en desequilibrio sus balanzas y no importa, porque luego el conjunto imperial o la capital política, el centro político, se va a encargar de hacer las compensaciones correspondientes. Cuando ocurrió la independencia, sin embargo, se rompió ese conjunto imperial. Y por eso mi interés de estudiar cuál era la situación de nuestra economía en materia de balanza comercial, de pagos y fiscal en vísperas de la independencia. No es fácil de conocer. Hay algunos estudios que me han ayudado un poco a preparar esta ponencia, pero en general es un tema que todavía requiere mucha investigación. Por ejemplo, en materia de balanza comercial, he visto que el Perú, según los estudios de Carmen Parrón, tenía una balanza superavitaria con Europa, básicamente con la península ibérica, ¿no? Es decir, lo que exportábamos a Europa era mucho más de lo que importábamos de Europa. Ahí teníamos un superávit. Esto hasta cierto punto es típico de una economía colonial. Las economías coloniales suelen
exportar mucho mayor valor del que importan. Y esto tiene que ver con la estructura social, que es otra cosa de la cual vamos a hablar después. Normalmente en una colonia viven pocos colonos europeos y hay en cambio una gran masa de población nativa que no consumen muchos bienes importados. Los que consumen los bienes importados son los colonos europeos, pero que son 4 gatos, son muy pocos. Entonces, la importación de bienes manufacturados que hace la colonia no es muy grande. Y en cambio, las materias primas que exporta pueden ser muy valiosas. Un ejemplo de esto era el Perú del guano, por ejemplo. En esa época el Perú exportaba gran valor de guano y no importaba tantos productos porque el grupo consumidor de bienes importados era relativamente pequeño, con lo cual teníamos un gran superávit en la balanza comercial. En cambio, respecto de los otros territorios coloniales que nos rodeaban, o sea, de lo que hoy es Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, México, nuestra balanza comercial parece que era deficitaria. Exportábamos tabaco, algodón, azúcar, aguardiente e importábamos cebo, manteca, mulas y otro tipo de productos. Y en este comercio parece que resultábamos deficitarios, o sea, era menos lo que exportábamos que lo que importábamos. Entonces, la balanza superavitaria que teníamos con Europa nos servía para compensar la deficitaria que teníamos con Sudamérica, con el resto de Sudamérica. El problema es que después de la independencia, esto cambió, porque nuestro comercio con España prácticamente entró en receso. España no reconoció la independencia del Perú hasta 1879. Y el comercio incluso fue boicoteado, les diría. Por ejemplo, la única provisión de mercurio en ese momento era la de las minas de Almadén, españolas. Y el Perú necesitaba, pues, el mercurio como el aire, ¿no? Para poder refinar sus productos mineros. Y las minas de Huancavelica que estaban abandonadas, arruinadas. Entonces, ¿cómo conseguir atraer mercurio español cuando teníamos el comercio con España prácticamente bloqueado? Ahí tuvimos un problema entonces en ajustar nuestra balanza comercial. Con la balanza fiscal también tuvimos muchos problemas de adecuación. Los peruanos no teníamos una conciencia clara de cuál era la situación fiscal en vísperas de la independencia. Parece que había una idea de que pagábamos muchos impuestos y las autoridades gastaban poco en el virreinato. O sea, teníamos un sentimiento de ser expoliados fiscalmente. La propia letra del himno nacional, cuando habla pues de que arrastrábamos una ominosa cadena, ¿no? Es que el peruano estaba oprimido, nos revela un poco esta idea que teníamos de ser expoliados fiscalmente. Y hasta cierto punto la revolución de independencia podría entenderse como una gran rebelión antifiscal. Prueba de que este es el sentimiento o la idea que se tenía es que, producida la independencia, rápidamente el general San Martín declaró abolidas las alcabalas y abolido el tributo indígena, con la idea de que aquí se estaba cobrando muchos impuestos excesivamente para lo poco que se gastaba. Pronto se dieron cuenta de que la situación no era así, no era claramente así, y que si se abolían los impuestos como las alcabalas y el tributo indígena, el Estado no tenía cómo sostener el ejército y cómo sostener el gasto público. Y por eso es que al régimen de Bolívar le tocó la parte más ingrata de tener que restaurar, no la alcabala, que sí quedó abolida, pero restaurar el tributo indígena y extenderlo a las castas. En todo caso, lo que hizo el Estado republicano, que es un poco la tesis que quiero sostener aquí, es que fuimos a un equilibrio de bajo nivel. Es decir, cuando uno tiene un desequilibrio entre una cuenta y la otra, claro, voy a decir algo de perogrullo, tienes que buscar el equilibrio. Por ejemplo, si tus
exportaciones son muy pocas y tus importaciones son muchas, tienes que tratar de equilibrar. Si tu gasto fiscal es muy grande para los ingresos que tienes, tienes que tratar de equilibrar. Pero hay dos formas de equilibrar. O reduces el gasto, o sea, o reduces lo que tienes de más, o aumentas lo que tienes de menos. En otras palabras, puedes buscar un equilibrio hacia arriba o un equilibrio hacia abajo. En fin, lo mismo que haría una familia hoy día, por ejemplo, si se da cuenta de que sus ingresos no le alcanzan para cubrir sus gastos, entonces una de dos, o aumenta sus ingresos, que sería la búsqueda de un equilibrio hacia arriba, o reduces tus gastos, que sería el equilibrio hacia abajo. ¿Qué es lo que hizo el Perú con sus balanzas? Bueno, sistemáticamente fue el equilibrio hacia abajo, o sea, un equilibrio de bajo nivel. Justamente la diapositiva siguiente ya se me congeló esto. Voy a tener que salir y volver a entrar, pero lo hago en un momento, no se preocupen. Compartir pantalla otra vez. A ver. Ya. Les quería mostrar, por ejemplo, esta gráfica, que nos refleja el comercio exterior peruano entre 1780 y 1869. Las exportaciones están en rojo y las importaciones están en naranja. Entonces, ustedes vean cómo las exportaciones vienen cayendo, desde antes de la independencia, vienen cayendo, pero que hay un superávit, como ven, hay un superávit en la balanza comercial. Este superávit debería resultar en que el Perú tendría un stock creciente de moneda. Sin embargo, les diré que esto no era así porque el comercio, sobre todo el comercio con Europa, estaba controlado sobre todo por casas europeas. En fin, sobre esto Cristina Maceo nos podría ilustrar seguramente mejor, pero eran comerciantes peninsulares que remitían sus ganancias al exterior. Y por eso es que no se creaba ese stock de masa monetaria acá. Pero observen que después de la independencia las exportaciones decaen. Entonces, las importaciones tuvieron que decaer también. Este es el equilibrio de bajo nivel al que me refiero, ¿no? Al que llegamos en términos de balanza comercial. Y ahora me quiero referir a la balanza fiscal. En la balanza fiscal pasó algo parecido. Bueno, ahí debe decir fiscales, dice fiscales, ¿no? Me falta una letra. Observen que en las décadas previas a la independencia, los ingresos fiscales vienen disminuyendo. Y después de la independencia continúan la disminución. O sea, en la década de 1830, los ingresos fiscales son mucho menores que en la década de 1800. Fíjense, si comparamos el nivel de 1800, son prácticamente 6 millones de pesos contra la década de 1830, que son como 3 millones y medio de pesos. Si tuviéramos el ingreso fiscal por habitante, tendríamos que más o menos nos hemos reducido a la mitad. A eso me refiero con un equilibrio de bajo nivel. Es decir, el Estado no es que procurase aumentar sus ingresos fiscales para poder mantener el nivel de gasto anterior, sino que lo que hace es reducir los gastos fiscales para ajustarlos a su nivel de ingresos. Un equilibrio de bajo nivel. Hasta cierto punto, esta opción de buscar un equilibrio de bajo nivel era lógica por la debilidad del Estado peruano. Es decir, si el Estado es débil, si la economía es débil, vas a tener que ajustarte hacia abajo en vez de hacia arriba. El problema es que al hacerlo así, debilitas todavía más el aparato estatal. Es decir, un Estado empobrecido va a tener mucho menor capacidad de hacer gasto fiscal, de hacer gasto redistributivo, de hacer obras de inversión en infraestructura, de hacer gasto de fomento para favorecer algún sector económico. Justamente por su propia
pobreza. Bueno, quiero referirme ahora a la otra balanza a la que aludí, que sería la balanza social. Las sociedades coloniales son típicamente también diferentes a las sociedades nacionales. Los grados de desigualdad que padecen son mucho mayores. Normalmente en una sociedad colonial la desigualdad es muy grande, mucho más que en una sociedad nacional o soberana. Esto incluso era así ya en el antiguo régimen. O sea, lo que quiero decir es que la desigualdad social en el Perú, en Brasil o en Haití era mucho mayor que en sus respectivas metrópolis, o sea, que en España, que en Portugal o que en Francia. La estructura social de una colonia suele ser la de, ya se los dije antes, ¿no? Un puñado de colonos que se enriquecen con la explotación de las materias primas que se exportan, al lado de una masa muy grande de trabajadores esclavos o nativos coaccionados al trabajo. Carlos, perdona Sí, que te interrumpa, te quedan un poco menos de 5. ya, entonces voy cerrando, Martín, gracias. Entonces, una sociedad nacional no podría subsistir con una estructura social tan desigual, porque la población excluida de los derechos económicos, sociales y políticos reclamarían, y eso volvería a la sociedad muy inestable. Pero una sociedad colonial sí puede subsistir así, sobre la base de excluir de los derechos políticos a la población marginada, y la poca comunicación que hay entre ellos. Eso tiene que ver también con el estado de la técnica. El hecho de vivir dispersos va a facilitar que se les mantenga, digamos, desunidos y que no se rebelen contra el orden establecido. En cambio, en una sociedad nacional, en la medida en que las ciudades se comuniquen mejor, haya medios de comunicación más modernos, va a haber que conceder derechos a la población excluida, o de lo contrario, le reduces obligaciones. Y otra vez en el Perú fuimos por esta vía del equilibrio de bajo nivel. Y mi ejemplo más claro es lo que pasó con el tributo indígena. Entonces, se supone que, constituida la República, a los indígenas habría que haberles dado los derechos económicos, políticos y sociales que al resto de la población. Pero en vez de hacerlo, lo que hizo el Estado republicano fue quitarle las obligaciones, es decir, decirles, ya no van a pagar el tributo indígena. Bueno, ya se me congeló esto nuevamente, pero ahí tengo la caricatura en la que aparece, vamos a ver si otra vez lo hago. En esta caricatura aparece pues Ramón Castilla aboliendo, claro, la esclavitud y el tributo indígena. Y con esto aprovecho de pasar a los comentarios finales para no abusar del tiempo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que al iniciar nuestra vida independiente, las balanzas que he mencionado, la balanza fiscal, la balanza comercial y la balanza social, padecían desequilibrios, pero de los cuales no éramos plenamente conscientes porque la información estadística era muy débil, prácticamente no existía. De manera que ahí tuvimos que andar como un ciego en medio de un túnel tanteando la pared, digamos. La debilidad del Estado nos llevó a una búsqueda de equilibrios de bajo nivel. Pero, digo, esto no fue favorable para nuestro desarrollo porque empobreció todavía más la economía y dejó un Estado más débil y desarmado. También esa estrategia de la búsqueda de equilibrio de bajo nivel ocurrió en el nivel social. Y lo que se optó fue por eximir de obligaciones tributarias a los indios a fin de no tener que concederles derechos. Por ejemplo, poco después se les privó del derecho pues, al voto, ¿no? Porque dijeron, como ya no tributan, entonces tampoco van a votar, ¿no? Bien, muchas gracias. Entonces, espero no haber abusado del tiempo y quedo a su disposición para las preguntas que haya lugar.
Muchas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante la charla porque nos das una visión general del proceso y esta diferenciación entre economía nacional, colonial y nacional es muy interesante para ver este asunto de los equilibrios, no tanto a nivel comercial, fiscal o como social, ¿no? Sobre todo esta hipótesis del equilibrio de bajo nivel es bastante interesante. La la pregunta que tengo por ahora, para al final de la conversación pueden aparecer muchas más preguntas, es de Miguel Esteban, ¿no? Y él pregunta qué modelos económicos atravesó el país desde 1821 en adelante, ¿no? ¿no? Hacia el presente. Además, yo creo que, digamos, no es una pregunta, pero es un comentario, es muy interesante tu exposición y la de Augusto, porque al hablar del equilibrio de bajo nivel, ¿no? Lo que él encuentra justamente es eso a nivel de tallas, ¿no? Hay una correlación entre lo que su estudio de tallas está diciendo con lo que tú estás planteando. Cristina Maceo nos pregunta cuál hubiera sido tu idea, ¿no? Tu idea de las medidas que habría que tomar como Estado en este momento, ¿no? Una pregunta mucho más actual, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son las medidas que habría que tomar como Estado en este momento? Bueno, te dejo con esas dos No, preguntas para el... perdón, en ese momento, es decir, En ¿cuál ese hubiera- momento. en ese momento, Sí, no en actual, ese. actual estaría. Perdón. Lo escribí mal, ok. No, no, yo lo leí mal, Cristina, ya acabo de leerlo bien. ¿Ya? Ok, gracias Entonces, por las preguntas. Ya iré pensando entonces en la respuesta. ya, entonces ahora le damos la palabra a Carlos Ernesto Morales de la Universidad de San Marcos. Él va a hablar sobre la etapa final de la Casa de la Moneda en el Virreinato del Perú, la producción monetaria y el proceso de independencia Perú colonial 1815-1825. Carlos, tienes 18 minutos para tu exposición porque debemos tener una ronda de preguntas y nos cortan con el tiempo aquí. Así que sigue adelante, Carlos. Te escuchamos. Carlos Ernesto. Gracias. Sí, voy a compartir pantalla. Ya, ahí está. Bueno, tengan buenas tardes. Ya, un saludo a los organizadores, al profesor Contreras y bueno, a los profesores, ¿no? Y colegas que están aquí presentes por celebrar pues este evento académico. Bueno, el tema de investigación es la Casa de Moneda en el proceso de la independencia 1800 a 1825. ¿Ya? Y voy a comenzar, ¿no? Esta imagen de la Casa de la Moneda, siendo una de las principales instituciones coloniales referidas por la propia administración virreinal y además siendo conjuntamente con otras entidades una de las más importantes para poder trabajar allí, ya que de un lado daba ciertos beneficios, ¿no? Por ejemplo, los empleados de la Casa de la Moneda gozaban de algunas prerrogativas, ¿no? Que los acercaban mucho a las altas autoridades. También tenían un uniforme institucional, ¿no? Que los expresaba como tal. Y bueno, además se encontraban cerca, ¿no? De las principales autoridades que estaban cerca al entorno del poder virreinal. No era la única, ¿no? Recordemos que, como está en los propios testimonios coloniales, básicamente eran tres entidades, ¿no? La Real Hacienda, el Estanco del Tabaco y, bueno, la Casa de la Moneda. ¿Ya? La Real Hacienda, ¿no? Permitía gestionar la marcha económica del virreinato, fue reformada muchas veces, sobre todo en el siglo XVIII, para centralizar mejor en la recaudación fiscal, ¿no? El Estanco del Tabaco, ¿ya? Articulaba circuitos comerciales, ¿no? Que comprendían pues a lo que era Guayaquil, México, ¿no? El Alto Perú, Santiago de Chile, ¿no? Y parte del oriente peruano. Bueno, y la Casa de la Moneda proporcionaba el circulante necesario para hacer las transacciones internas y externas mediante sus dos modalidades de confección, ¿no? Como fueron a lo largo de su historia, la moneda mayor en barra, ¿no? Y la moneda menor en suertes acuñadas. Todo esto se va a dar desde el siglo XVI, que se crea la Casa de la Moneda, ¿no? Hasta el siglo XVIII
XIX. Siendo sobre todo las monedas acuñadas, ¿no? Las monedas de 8, de medio, de 4, un cuartillo, las que van a tener una mayor ya presencia para la circulación interna, dejando de lado la moneda mayor, que era la moneda en barra. Y bueno, también como institución colonial, la Casa de la Moneda tomó el partido del fidelismo, ¿no? A pesar de la coyuntura adversa de la emancipación. Porque hay que recordar que cuando se produce la independencia, también las nuevas autoridades buscaron cambiar la administración, ¿no? ¿Por qué? Porque se requería de funcionarios o empleados ya fieles al nuevo régimen republicano, tal como lo plantea el ministro Hipólito Unanue en sus memorias del Ministerio de Hacienda y Comercio. Por supuesto que los funcionarios de la Casa de la Moneda continuaron trabajando, ¿no? Recordemos que ellos estaban orgullosos de ser partícipes del crecimiento económico, ¿no? Que engrasaba las arcas fiscales, porque recordemos que la Casa de la Moneda contribuía mucho, ¿no? Con los derechos del fisco, bueno, que se generaban por el derecho pues, de señoríaje, de braceaje, que eran derechos recaudados por el rey para, bueno, quedárselos, ¿no? Como parte de sus ingresos reales. De la Casa de la Moneda, en el contexto de la independencia, nos remite el tema de la independencia como tal, ¿no? Se visibiliza los temas tanto de política, cultura, pero en alguna medida no tanto el tema económico, que es muy importante porque implica la ruptura con un anterior modelo, ¿no? Un modelo que es el modelo liberal, ¿no? La fase liberal de las llamadas reformas borbónicas, ¿no? Un conjunto de medidas que, por supuesto, como modelo buscaban establecer un sistema un proceso de crecimiento económico, pero que no tuvo los resultados esperados porque finalmente provocó una reacción y un rechazo por parte de las regiones, ¿no? Que básicamente van a iniciar los levantamientos, ¿no? Luego lo va a hacer el norte y finalmente, bueno, viene la campaña extranjera, ¿no? Dirigida por San Martín y Simón Bolívar. Entonces, entender el proceso económico de la independencia implica ver las fases o los procesos anteriores a ellas, ¿no? Y bueno, esto lo han estudiado ya muchos autores, ¿ya? Podemos citar algunos trabajos, ¿no? Lo de John Fisher, ¿no? El año 2000, Carlos Lazo también en el año 2000, ¿no? Ernesto Sánchez también se tiró, bueno, hace ya pocos años. Yo básicamente utilizo aquí los trabajos de Carlos Lazo porque yo trabajé en su equipo, ¿no? Entonces manejamos información estadística respecto a cómo se había producido este proceso. Y bueno, sabiendo que las reformas borbónicas tuvieron dos etapas, ¿no? Una fase mercantilista y una fase liberal, ¿ya? Liberal, por supuesto, que también podría ser sometida a críticas, ¿no? O a debates, ¿ya? Algunos plantean que no fue un liberalismo, otros que sí fue, ¿no? No tanto por las medidas o por las obras publicadas de Adam Smith, ¿no? Que sí llegaron a ser leídas, sino también por las medidas prácticas, ¿no? Por ejemplo, tratar de eliminar un cierto proteccionismo que se daba en algunas entidades del Estado, ¿no? La fusión de muchas rentas, por ejemplo, para poder ahorrar un costo de producción en el ámbito laboral, ¿no? Y obligar al empleado de la administración colonial a asumir el puesto de 3 personas, ¿no? O sea, en vez de 3 trabajadores, solamente una persona se hacía el cargo de 3. Y también las medidas comerciales, bueno, que también son muy conocidas, que se pueden resumir aquí en este cuadro, ¿no? Como, por ejemplo, el incremento de la cabala, ¿no? Es una presión fiscal que tiene que ver también con el establecimiento de las aduanas, ¿no? En fin, ya una reorganización de la Real Hacienda, ¿no? Dándole un poder más efectivo al virrey como superintendente general de la misma, ¿no? Que el cambio de nombre, ¿no? De la Caja de Lima como Contaduría y Tesorería General del Ejército de la Hacienda, ¿no? Como se ve allí. También la creación de las aduanas, ¿no? Las aduanas marítimas, las aduanas interiores, las aduanas de provincias, ¿no? Que puso fin pues al régimen monopólico que tuvo el Tribunal Consulado, ¿no? Que era el que arrendaba estas rentas por el rey y que ganó por siglos, bueno, un montón de dinero, ¿no? O sea, de muchos privilegios, pero que luego lo va a ir perdiendo ya conforme se acerca el proceso de la independencia y que muy bien estudió también Carmen Parrón Salas en su trabajo sobre el Tribunal Consulado, ¿no? De la transición de la época colonial a la época republicana, ¿no? Recordemos que ella señala, por ejemplo, cómo el Consulado de Lima tuvo una enorme, ¿no? Una enorme cantidad de privilegios y el fuero comercial, pues, de ahí el nombre del tribunal, ¿no? Para comerciantes,
luego sería desplazado por el fuero militar, ¿no? Porque hay que, como la autora sostiene, el rey se dio cuenta que no había mejor forma de defender el virreinato que por los mismos peruanos, ¿no? Es decir, que ellos mismos financiaran su guerra, y eso explica el incremento del gasto militar, ¿no? Que se encuentra también en los trabajos sobre el desarrollo de la economía colonial publicada por Lazo el año 2006. Bueno, estas medidas ya son más de carácter administrativa, ¿no? La expulsión de la Compañía de Jesús, ¿no? El remate de la en beneficio de los criollos, para impulsar la producción, obviamente, ¿no? La reforma de la contabilidad por partida doble, ¿no? Para dejar el sistema doméstico anterior, la profesionalización de la administración, ¿no? Para crear un funcionario, como decíamos, también más adicto a la causa real, ¿no? El impedir el uso de 2 sueldos por parte del Estado, bueno, y en fin, ¿no? La reforma del trabajo también, las 7 horas diarias, ¿no? Las hojas de servicio, que bueno, básicamente era como, decimos, un currículum vitae, ¿no? Es decir, una suerte de méritos que uno debe ir acumulando para ser considerado, pues, en los puestos necesarios del Estado, ¿no? Y lo mismo, un sistema de protección, ¿no? El Monte de Piedad, para dar una suerte de jubilación a los empleados del sistema virreinal. Y bueno, esto combinado con algunas medidas, ¿no? Que se hicieron sobre las monedas, ¿no? La moneda colonial, ya sea la muy importante, es trabajado por el autor, ¿no? Trabajado por Juvenal Luque también, pero que no se ha visto tampoco su impacto, ¿no? Recordemos que fue una medida secreta, ¿no? Rebajar la moneda, y que solamente se conocía por algunos funcionarios, ¿no? Por supuesto, esto se hizo, esta parte todavía no se ha estudiado mucho, ¿no? O sea, se dice que fue de manera secreta, pero no sabemos cuál fue el motivo, ¿no? Habría que ver otras variables, por ejemplo, como el incremento de los precios, tanto de las haciendas, ¿no? Ya de la producción agropecuaria, que comienza a tomar fuerza también en estos años, y también en el tema de la construcción o de la refacción de las viviendas, tal como se ve en el tema de los precios, cuando se ve el precio, por ejemplo, del ladrillo o del adobe, ¿no? Porque esto es para la vivienda, que también comienzan a incrementarse el precio, ¿no? Y bueno, esto también en el contexto internacional, ¿no? De la creación de un nuevo virreinato, ¿no? Que va a alimentar la competencia comercial, ¿no? El régimen de intendencias para centralizar mejor la recaudación fiscal en las provincias, y también de paso retirar o pasar al retiro a los corregidores, bueno, que ya habían cumplido su ciclo histórico, ¿no? Además, por el desprestigio que estos tenían debido a la corrupción, bueno, que era bien conocida, y además porque eran como pequeños caciques administrativos, ya que se enfrentaban, siendo ellos funcionarios del rey, se enfrentaban a otros funcionarios de la administración colonial, ¿no? Lo cual yo he estudiado mucho en el caso del tabaco, cuando ellos tratan de colocarse por encima de ellos o poniéndolos presos, ¿no? Bajo, bueno, algún tipo de acusación, ¿no? Inventada, violando la ley, porque la ley prohibía o protegía a estos empleados, ¿no? de la administración. Y bueno, las reformas del comercio también son muy importantes, ¿no? El libre comercio, recordemos que es un comercio, en realidad una reformulación del comercio monopólico, porque solo se comerciaba con los puertos ibéricos, y no en general, ¿no? Con los demás puertos, si nos basamos en la nomenclatura, ¿no? O sea, en el concepto mismo, ¿no? Y lo mismo también, bueno, la masificación del servicio comercial con los 5 gremios mayores de Madrid, que van llegando acá en 1785, y bueno, que van trayendo pues, productos importados. La reubicación del comercio ambulatorio también, que es muy importante, ¿no? Recordemos que el comercio ambulatorio no fue suprimido, fue simplemente reubicado, porque también ellos difundían, ¿no? O vendían al por menor a la plebe, en fin, a la población, ¿no? de la capital, también lo que venía del comercio importador. Aquí el comercio importador también es muy importante, y se muestra un déficit en la balanza comercial, ¿no? El Perú exporta, claro, es cierto, ¿no? La plata o el oro es materia prima, ¿no? Y esto, igual, como según los datos del mismo Fischer y de Lazo, ¿no? Hay un desequilibrio, porque el Perú exporta muy poca cascarilla, muy poco cacao, ¿no? O muy poco tabaco, pero importa, ¿no? Exporta, pero exporta más, ¿no? Más metales preciosos vía
esta plata acuñada, ¿no? A ver, veo un chat, ¿no? Ah, ya, perdón, era para otra. Bueno, y aquí tenemos los datos, ¿no? De estos ingresos, ¿no? De esta primera etapa de la reforma mercantilista, ¿ya? Se puede ver un incremento. Esto lo he estudiado ya, bueno, al lazo del año 2000, ¿no? Este artículo está en internet, se puede revisar, ¿ya? Y también lo he remitido el rey por la caja matriz, ¿no? Se puede apreciar, ¿no? Como en algunos años hay una disminución, ¿no? En la recaudación, pero luego tiene una recuperación, ¿no? Y bueno, aquí un gráfico, ¿no? Del mismo proceso, de ese proceso, ¿ya? Y lo he remitido al rey, ¿no? Como que hay una caída, ¿no? ¿Ya? Este también es fotográfico, ¿no? Que mostraría lo mismo, ¿ya? Un crecimiento económico hacia adentro, ¿no? Y una disminución de los ingresos del rey, lo cual va a cambiar ya en la segunda etapa, ¿no? Que vemos acá en este gráfico, ¿ya? Donde se ve que los ingresos de la Real Hacienda aumentan, ¿no? De manera considerable en todos los rubros, ¿no? Minería, comercio, bueno, alcabalas, ¿no? ¿Ya? Estos, bueno, datos se encuentran en las fichas, ¿no? De datación que el profesor, bueno, se trabajó, pues, con la famosa Biblioteca para la Historia, Economía y Sociedad, ¿no? En los años 90, bueno, 80, que trabajó con Javier Tor, ¿no? Este historiador, ya fallecido. Y aquí también tenemos los índices de producción minera, ¿no? En fin, de esa primera etapa. Ya, los ingresos del noveno. ¿No? Se indica allí. Bueno, hay tres etapas históricas de la casa en el Reinato del Perú, ¿ya? Bueno, la segunda es la que nos importa, ¿no? ¿Ya? Porque corresponde a la administración de los superintendentes de la Casa de la Moneda, ¿no? La última corresponde ya a la época republicana, ¿ya? Esto ya se trabajaba también en un texto, ¿no? Que se publicó en el año 2016. ¿Ya? Este es el escudo de la Casa de la Moneda, ¿no? Carlos, tienes 5 minutos, por favor. Que los pocos que se han conservado, que están en el archivo de la Nación. Ah, ya, gracias. Esta es la moneda mayor, ¿no? Esto está publicado en el libro de Alejandro sobre el estudio de la moneda, ¿no? Es la moneda menor, ¿no? Para que se entienda, la moneda en barra y la moneda menor, que es la moneda acuñada. Y bueno, aquí vemos también esta tendencia, ¿no? A la acuñación de monedas para el público. ¿Ya? Recordemos que la moneda es fundamental, ¿no? Para las transacciones, y coincide justamente con estas la moneda pues en barra no se utiliza, no sirve acá. En cambio, las monedas troqueladas, ¿no? O monedas de uso cotidiano, ¿no? Son más efectivas, ¿no? Para hacer el pago, los intercambios o dar el vuelto, ¿no? Y eso se explica también por los reales que se van a acuñar ya en el siglo XVIII, ¿no? En sus menores denominaciones. Aquí también tenemos, bueno, son planos de la Casa de la Moneda, ¿no? En fin, bueno, aquí tenemos la crisis de la Casa de la Moneda. ¿Ya? Primero, ¿no? Tenemos pérdidas materiales, ¿ya? Esto se grafica en muchos robos que hay a la Casa de la Moneda por parte de algunos empleados, ¿no? Obviamente que la Casa de la Moneda también tuvo empleados fieles, ¿no? De los 61 empleados que tenía, 14 eran españoles. Y bueno, mucha parte de ellos abandonaron la capital cuando se produjo los acontecimientos de julio 21. Recordemos que
cuando San Martín pues toca las puertas de la capital, el pánico cundió en toda la administración colonial, ¿no? Algunos aportaron con soldados, ¿no? El Tribunal Consulado aportó con dinero, ¿no? La Casa de la Moneda aportó con parte de su sueldo para financiar a la defensa de la capital. Pero eso no fue suficiente. ¿Por qué? Porque se quería obligar a los empleados de la Casa de la Moneda también a participar en el ejército. Por supuesto que los reglamentos de la Casa de la Moneda protegían, ¿no? a este personal, porque no se les permitía participar pues en la guerra, ¿no? Debido a que eran funcionarios que acuñaban la moneda, ¿no? Y que se les hacía necesario. Y esto enfrentó pues al director de la Casa de la Moneda, ¿no? Afirmando que no se podía eliminar estas prerrogativas, pero cuando ya San Martín está a punto de tomar la capital, ¿no? Obviamente se produjo, bueno, una suerte de levantamiento forzoso, pero los empleados decidieron pues huir, ¿no? Aparte de esto, hubo algunos saqueos, ¿no? De parte de las maquinarias, ¿no? En fin, también el Cantera, que había tomado Lima, hizo lo propio cuando se retiró de la capital hacia Jauja, ¿ya? Y también tenemos aquí la representación del conde de Vallehermoso, quien en julio de 1821 testimonia pues que no tenía, o sea, padecía de pobreza monetaria, lo que decimos aquí, ¿no? Y que por supuesto para poder agenciarse de ella comienza a fundir parte de su menaje familiar, ¿no? Para tener moneda, pues llevando estos menajes de plata a la Casa de la Moneda para su fundición. Carlos, En el tenemos que año terminar aquí porque 1822, si no, no va a haber tiempo para las preguntas. Y ya tienes 3 preguntas. ya, Entonces, está bien. Entonces quiero concluir simplemente señalando pues que hasta 1825, ¿ya? Aquí voy a pasar a este último cuadro, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos la producción de pesos amonedados entre la Casa de la Moneda de Lima y Potosí, ¿no? Como puede verse, ¿ya? Siendo Potosí y Lima en los últimos años lo que van a acuñar, ¿no? O van a ver un repunte en la producción y tiene que ver justamente para financiar los gastos de la guerra. Bueno, entonces con este cuadro lo dejo acá y espero algunas preguntas. Muchas gracias. Carlos, tienes 3 preguntas, una bastante larga en el chat que te recomiendo leerla porque sería muy engorroso que yo la leyera, pero las 2 que sí te puedo leer son de Alberto Ibáñez, que pregunta en su exposición, cuando habla de crecimiento, el nivel de la población, cómo es su crecimiento y qué periodo analiza. Y Cristina Maceo, quien dice, quisiera saber si la administración cambió de manos, es decir, si hubo nuevos funcionarios luego de la independencia. Para esta ronda de preguntas empezaríamos primero con Augusto, luego con Carlos Contreras y terminamos con Carlos Morales. A las 12:50 debemos acabar, ¿ya? Entonces les pediría que por favor sean concisos en sus respuestas. Bueno, empezamos con Augusto Ruiz. Bueno, gracias por las preguntas, todas muy interesantes. La primera, relativa a los alimentos, creo que es muy útil porque me hace recordar los estudios que se han hecho, aunque no sistemáticos, sobre estaturas en el mundo prehispánico. Lo que podemos concluir así muy generalmente, de manera genérica, es que mientras uno va más atrás, son más altos los prehispánicos. Por ejemplo, mientras está más cerca al precerámico, inclusive cazadores-recolectores son mucho más altos que los que vienen después. Lo que corrobora esta tesis de algunos estudiosos, arqueólogos, en el sentido de que a partir de Chavín hay una crisis alimentaria que es lo que da origen a la agricultura, a la ganadería, a la civilización que ordena el consumo de alimentos. Desaparece la megafauna, desaparecen muchos animales, son exterminados. Incluso en México, por ejemplo, hay un gran exterminio de animales y esto reduce en gran medida los nutrientes más potentes para el crecimiento. En Lima, por ejemplo, en la época que yo estudio, el crecimiento incluso de las clases bajas es mayor que las
personas del campo, de la sierra o de otros departamentos, de otras ciudades incluso, porque el consumo de carnes rojas era muy alto, ¿no? Incluso en la población trabajadora, lo que ya todos sabemos, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay alimentos con mayor potencial nutritivo que otros. Dentro de las plantas también los hay. Hay algunos alimentos que tienen, como la quinoa, la kiwicha, etcétera, que tienen mayor potencial nutritivo que el trigo incluso, pero ninguno de ellos se compara con los alimentos de origen cárnico. Lo que señala la colega Cristina Macedo es muy interesante sobre el factor geográfico. Y efectivamente hay muchas objeciones que se han hecho a esta escuela de historia de estatura. Y casualmente en el área andina, tratando de relocalizar el problema, no tanto para historiadores, sino para médicos, la OPS reunió en el 2006, si no me equivoco, a un conjunto de expertos de Canadá, Estados Unidos, Bolivia y Perú para zanjar de una vez este tema y concluyeron que no tenía ningún impacto el tema de la altitud, por ejemplo, en cuanto a factores geográficos, sobre la estatura final de las personas. Ninguna. Sí, en cambio, ha habido otros factores que últimamente incluso están recién entrando a la polémica de los historiadores. Es lo que ha hecho un conjunto de científicos desde la Universidad de Harvard, que han identificado un gen particular en los peruanos que explicaría por qué los peruanos somos entre los más bajitos del mundo. Bueno, esto está por discutirse, yo no me atrevería a pronunciarme sobre este estudio, pero sí es un desafío. Hay más desafíos de este tipo, me queda poco tiempo, ¿no? Sí, ya te queda, Entonces, ya, bueno, no me porque puedo tiene 3 estallar, minutos. no puedo explayar eso, solamente responder la estatura. Esa es una pregunta muy difícil de la profesora Campuzano sobre las tallas diferentes dentro de una misma familia, pero que nos remitiría a también el papel de los genes que juegan, ¿no? Es como, por ejemplo, dentro de una familia uno también sale más oscurito o con pelo ensortijado, cuando la mayoría son lacios y blancos, ¿no? Entonces creo que es la ruleta genética la que también juega su papel en esto. Bueno, gracias. Listo. Muy bien, Augusto. Entonces, Carlos, te toca. Son 3 minutos porque a las 12:50 nos van a cortar. Ya se va a acabar el Zoom y nos van a echar. Micro. Carlos, el micro. Estás con el micro apagado. Perdón. ¿Yo? No, Carlos Contreras. Sí, que voy directamente al punto, decía, de las preguntas. Miguel Esteban preguntaba por los modelos económicos por los que el país habría atravesado desde 1821. Bueno, tendríamos que precisar modelos económicos respecto de qué, ¿no? De comercio exterior, por ejemplo, podría ser, que básicamente creo que hemos tenido proteccionismo hasta hace 30 años, en que empezó una era más bien libre cambista, ¿no? En materia fiscal, que es lo que he estudiado yo más, diría que primero tuvimos un modelo de baja tributación, que es del que he hablado ahora, que era entendido en esa época como el modelo liberal, ¿no? Del Estado mínimo en el que reduce la carga fiscal al mínimo, pero el Estado también tiene funciones mínimas. Sin embargo, este tipo de liberalismo luego fue muy criticado por un liberalismo más activo, diría, ¿no? Que promovía más bien que el Estado debía asumir una serie de funciones que los privados no podían hacer, ¿no? La idea del rol subsidiario del Estado. Después pasamos al modelo del estanco patrimonial, en el que el Estado ya abandona la cobranza de impuestos prácticamente para vivir de la renta de los recursos naturales, que fue el caso del guano o del salitre. Esto hizo crisis en la guerra con Chile, y pasamos a una tercera fase, que sería la de los impuestos al consumo, en los que el Estado volvió a vivir de impuestos,
pero de impuestos indirectos, que era como, por ejemplo, el impuesto al consumo de tabaco, de alcoholes, de sal, y también a los derechos de aduana. Y esto estuvo vigente hasta más o menos el final de la República Aristocrática, en el que pasamos a un régimen de impuestos más bien directos, pero sobre todo que van a descansar en los derechos de exportación, que fueron el origen del impuesto a la renta en el Perú, en el que tenemos que se pagan impuesto a la renta, pero reducido a muy pocas personas o empresas que básicamente son las dedicadas a la exportación de materias primas, ¿no? Entonces, diría que esos son como los modelos por los que el país ha atravesado en materia fiscal, pero ya te decía, Miguel, depende de qué aspecto de la economía estamos hablando para ver de qué modelos podríamos hablar. Carlos, yo creo que dejamos ahí con esa respuesta para que tenga Carlos Morales Ok, también entonces tiempo. a Cristina, ya te comento, Cristina, otro día entonces la pregunta que me has hecho. Gracias. Perdón. Ya, gracias, Carlos. Disculpa por cortarte, pero si no, Ya. no nos quedan 3 minutos. Así Ya. que muchas gracias a todos por participar y Carlos Morales tiene la última Sí, palabra. gracias. Quiero agradecer a Alberto Ibáñez, a la doctora Maceo y a Miguel Ernesto por las preguntas. Con respecto al crecimiento económico y su impacto en la población, parece que no fue muy afortunado, ¿no? Esto se lo comenta un funcionario como fue Alonso Carrero de la Bandera, que señalaba, por ejemplo, que a pesar de los dineros que podían entrar, sin embargo, ahora las familias tenían que trabajar todos, ¿no? Los papás, la esposa, los hijos, justamente para atender el pago de tributo, porque es cierto, hay un crecimiento, pero también hay una mayor presión fiscal. Y la segunda pregunta, el doctor Maceo, con respecto a si hubo un cambio en la administración. Bueno, en el archivo se señala, por ejemplo, que a nivel de Real Hacienda se intentó sacar los empleados, ¿no? Y nombrar otros nuevos. Esto debido a que los empleados de Hacienda le estaban robando al nuevo gobierno, ¿no? Que era el gobierno que trae San Martín. Y también recordemos que hay un libro ambulante famoso, ¿no? El del Virrey La Serna, que se llevó en la campaña hacia Ayacucho, donde ahí consigna pues los datos. Recordemos que la única estrategia de San Martín para derrotar al virrey era con la parte económica, ¿no? Entonces había que fundar una nueva administración y por supuesto con una Real Hacienda con nuevos funcionarios, ¿no? Empleados fieles. Y con respecto a la pregunta de Miguel, en el caso de Cochrane, ¿no? Que se lleve estos caudales, aquí también se producían muchos robos. No he podido proyectar la imagen, pero hay un documento, una orden de Simón Bolívar que ordena pasar a muerte, ¿no? A todos aquellos funcionarios pues, que robaran de 5 pesos para arriba, ¿no? La medida fue muy draconiana, pero también creo que fue muy efectiva, ¿no? Porque finalmente fue Bolívar quien da solución a la independencia con las victorias en Junín y Ayacucho. Eso es todo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado justo a tiempo. Quiero agradecerles a todos los ponentes por su participación, ¿no? Por los interesantes temas que hemos tratado y a los asistentes, ¿no? Que han estado con nosotros, ¿no? Espero que participen en las otras mesas. Hay una mesa central sobre economía que va a estar a cargo de Carlos Contreras, ¿no? Y luego hay muchas otras mesas bastante interesantes. Muchas gracias y hasta luego. Cuídense todos. Chao. Chao, chao. Bicentenario del Perú.